¿Tienes dinero en este momento? ¿En tu bolsillo? ¿En tu teléfono? ¿En alguna cuenta que confías en que existe? ¿Lo usas sin pensarlo? ¿Lo intercambias como si siempre hubiera estado ahí? Como si fuera natural. Pero nunca te preguntaste algo muy simple. ¿Quién decidió que ese papel vale algo? ¿Quién decidió que tú le debes trabajo a alguien que imprime ese papel? Antes del dinero, todo era intercambio directo, caos, desconfianza, violencia por recursos. Nada era estable. El dinero no fue inventado para ayudarte. Fue inventado para controlar algo que ya existía antes de él. Dame a la niña y quédate con la comida. Ahora, ella es mía. Y lo que existía antes era peor. En la escuela te enseñaron esto. Primero venía el trueque, luego el dinero. Un hombre cambiaba manzanas por azúcar. Todos felices. Una historia simple, ordenada, fácil de aceptar. Funciona bien en un libro. Funciona mejor aún como explicación para no hacer más preguntas. Eso nunca existió. No hay evidencia arqueológica de economías de trueque masivo entre extraños. Ninguna. En ningún lugar del mundo. Ni en tablillas, ni en registros, ni en restos de ciudades antiguas. No hay rastro de ese sistema funcionando como base de una sociedad real. Lo que existía antes del dinero era deuda, obligación, registro, relaciones sostenidas en el tiempo donde cada intercambio quedaba marcado en la memoria colectiva. En las aldeas más antiguas conocidas, los intercambios no eran «te doy esto y me das aquello ahora mismo». Eran «te debo, recuerda que te debo». Recuerda que te debo. Y esa memoria tenía valor. Era una forma de control silencioso. La primera forma de dinero no fue una moneda, fue una promesa. Y alguien tuvo el poder de decidir si esa promesa valía y quién debía cumplirla. Volvamos atrás. Mesopotamia, año 3500 a.C. Los sumerios no usaban monedas, usaban tablillas de arcilla. No eran simples objetos, eran registros oficiales, herramientas de control. En esas tablillas quedaba escrito cuánto debías, a quién y en qué momento, cuánta cebada debías al templo, cuánta plata debía el mercader al rey. Cada número era una obligación registrada, cada marca una deuda que no podía ser ignorada. El templo era el banco, el sacerdote era el contador, y la deuda era sagrada, literalmente. No pagar no era solo un problema económico, era un problema con los dioses, una falta moral, una amenaza directa al orden establecido. Esto es lo que nadie te dice sobre el origen del dinero. No nació del comercio libre, nació del control religioso y político sobre los recursos, sobre el tiempo y sobre las personas. El primer dinero era una promesa registrada, vigilada, impuesta, y estaba respaldada por el miedo a lo divino y miedo al poder del Estado. Siglo VII a.C. Lidia, hoy Turquía. Un reino pequeño resuelve un problema enorme. ¿Cómo pagar a sus soldados? ¿Cómo mover valor en medio del conflicto? ¿Cómo sostener un ejército lejos del centro del poder? La solución fue simple y brutalmente eficaz. Fundir electro, una mezcla natural de oro y plata. Convertirlo en discos pequeños, marcarlos con el sello del rey. Eso era la moneda. No nació del comercio entre iguales, no nació de la confianza libre entre personas, nació del ejército, nació de la necesidad del Estado de mover recursos a distancia, de pagar rápido, de pagar siempre, de pagar sin tener que pesar metal cada vez, sin discutir, sin negociar, sin depender de la memoria. El sello del rey era la garantía. Sin ese sello, el metal valía menos. Con ese sello, valía exactamente lo que el rey decía. Ese es el punto. La moneda no solo facilitaba el intercambio, imponía una autoridad. Convertía un pedazo de metal en una orden aceptada por todos. Reflexiona en eso un momento. La primera moneda oficial era un pedazo de metal que valía lo que decía alguien con un ejército. Y desde el principio, el valor no dependía solo del metal, dependía del poder detrás de la marca. Año 618. China, dinastía Tang.
Los mercaderes cargaban tanto metal que era físicamente peligroso viajar. Solución: dejar el metal en un depósito. Llevarse solo un papel que decía cuánto metal tenías ahí. En China lo llamaron Fei Qian, dinero volador. Funcionó tan bien que en el siglo X el gobierno chino decidió monopolizarlo. Empezaron a imprimir ese papel ellos mismos. Y aquí está el problema: imprimieron más papel del que había metal. La primera crisis de inflación en la historia documentada ocurrió en China en el siglo XIII. El gobierno imprimió tanto dinero para pagar sus guerras que el papel perdió todo su valor. El experimento terminó, hasta que Europa lo reinventó 500 años después y cometió exactamente el mismo error. Siglo XII. Europa. Los peregrinos y cruzados enfrentan el mismo problema que los mercaderes chinos. Viajar con oro es mortal. Los caballeros templarios crean algo sin precedentes. Depositas tu oro en una casa templaria en Francia, recibes una carta cifrada. Llegas a Jerusalén, presentas la carta, recibes oro equivalente. Nadie movió el metal. Lo que se movió fue la información. Después de que el rey de Francia destruyó la orden, los banqueros italianos, los Médicis, los Bardi, perfeccionaron el sistema. Inventaron el crédito moderno, prestar dinero que no tenían físicamente, respaldado solo por la confianza de que los depositantes no pedirían todo al mismo tiempo. Eso es lo que hace tu banco hoy. El dinero que crees que tienes depositado no existe en forma física. Es una entrada en una base de datos. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el dinero tenía una regla simple. Cada billete estaba respaldado por una cantidad real de oro en una bóveda. Si querías, podías ir al banco y cambiar tu papel por metal. Era una promesa concreta. Pero las guerras son caras, y los gobiernos imprimieron más papel del que había oro. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra reorganizan el sistema. El dólar se convierte en la moneda de reserva mundial, y el dólar estará respaldado por oro. El problema, en 1971, Nixon simplemente canceló eso. Sin referéndum, sin debate público amplio, en una conferencia televisada de fin de semana. El dólar dejó de estar respaldado por nada físico, y con él, todas las monedas del mundo. Desde 1971, el dinero que usas no representa nada físico. Es fiat, del latín que así sea. Existe porque alguien con suficiente poder dijo que existe. El Banco Central de tu país puede crear dinero literalmente escribiendo números en una pantalla. Eso no es metáfora, es el proceso técnico real. Y cuando hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben. Tu dinero vale menos sin que nadie te haya robado nada directamente. Este mecanismo tiene un nombre técnico: señoreaje, el beneficio que obtiene quien emite la moneda solo por emitirla. Durante toda la historia del dinero, desde las tablillas de Mesopotamia hasta los servidores del Banco Central, siempre hubo alguien que se benefició de controlar la unidad de cuenta. Eso no es una teoría, es el mecanismo. El efectivo está desapareciendo. No porque sea ineficiente, sino porque es el único dinero que puedes usar sin que nadie lo registre. Las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC, no son criptomonedas, son lo contrario. Son la versión más controlable del dinero fiat que jamás haya existido. Un dinero que puede tener fecha de vencimiento, que puede bloquearse si el emisor decide que lo usaste mal, que registra cada transacción. Es el sueño del primer sacerdote sumerio hecho realidad tecnológica. Controlar quién le debe a quién, cuánto y por qué razón. La pregunta no cambió, solo cambió quién tiene acceso a la respuesta. El dinero nunca fue un invento neutral. No fue creado para que puedas comprar lo que necesitas. Fue creado para que alguien pueda medir, registrar y controlar lo que produces y lo que consumes, para que el excedente siempre tenga dueño visible y nombre asignado. Desde el inicio, no resolvía solo un problema práctico,
establecía una jerarquía invisible, convertía acuerdos en obediencia, transformaba valor en una señal que otros podían interpretar sin cuestionar, sin resistencia posible. En Mesopotamia era el templo, en Libia era el ejército, en Europa era el banco, hoy es el servidor. Cada sistema imponía confianza desde arriba, no pedía permiso, no negociaba condiciones, simplemente definía qué valía y qué no valía. La forma cambió, el mecanismo no. Lo que parecía una herramienta era una estructura, lo que parecía libertad era un marco. Y dentro de ese marco, todo movimiento deja rastro, todo intercambio queda registrado, y todo registro puede ser usado, siempre por alguien más. Si el dinero nunca fue neutral, tampoco lo fue lo que compras con él, porque lo que parece una elección, muchas veces ya estaba definido antes de que existieras, antes de que entendieras las reglas, antes de que alguien te dijera qué es trabajar, antes incluso de que pudieras cuestionar por qué haces lo que haces cada día. Algo cambió, y no fue visible, no fue anunciado, no necesitó tu aprobación, se integró en todo, en lo que repites, en lo que aceptas, en lo que ya no cuestionas. Desde entonces, tu tiempo dejó de pertenecerte, pero no lo sientes como pérdida, lo sientes como normal, y eso es lo que lo hace funcionar. El próximo video, el origen del trabajo asalariado.